Son las 11 menos 20 de la noche. Estamos en directo a través de Mijas 340 Televisión. Ese piloto rojo que está encima de la cámara indica que estamos en directo. Y son en estos momentos cuando uno tiene pensado decir muchas cosas y la verdad es que todo se viene abajo, la mente se queda en blanco y uno no sabe qué decir. Pero estoy muy emocionado y muy ilusionado porque tengo que dar las gracias. Gracias con mayúscula a muchísima gente, gente de todo el planeta, porque este programa, que hoy empieza su temporada 15, pues lo ve muchísima gente gracias a Internet. Es lo que llamamos la globalización y Mis Enigmas Favoritos se ha globalizado gracias con el paso del tiempo, pues colgándolo en YouTube, colgándolo en la página web de este medio de comunicación. Y habéis sido muchos, muchísimos los que habéis apoyado, los que habéis invitado, los que habéis sugerido y reclamado la presencia, la vuelta, el regreso de este programa nuevamente en antena. Así que muchísimas gracias, yo estoy de verdad muy sorprendido, muy emocionado por este nuevo comienzo. También quiero dar las gracias, aunque suene mal y políticamente incorrecto, a mis enemigos, a la gente que no desea que esté aquí, porque sin ellos saberlo se han convertido en una especie de maestros para yo ser mejor, para que este programa sea mejor y para, en definitiva, seguir teniendo fe en lo que hacemos, de forma honesta y rigurosa. Así que también a ellos, muchas gracias. Han sido 15 años de caminar juntos, espero que sean muchos más. Ha sido una parada un poquito, bueno, pues larga, pero en definitiva estamos aquí de nuevo, iniciando nuevamente una nueva andadura, un nuevo camino, durante 32 noches hasta el próximo 31 de julio. Si Dios quiere, estaremos aquí haciendo Mis Enigmas Favoritos y llevando a todos vosotros pues, los temas que nos encantan tratar aquí en el programa. En definitiva, una coctelera donde vosotros, con ese espíritu inquieto y curioso, los que estamos aquí también somos así, pues vamos a llevaros a vuestros hogares a través de la tele, del ordenador, de Internet, pues todos los temas que vamos a abordar en Mis Enigmas Favoritos. Y Mis Enigmas Favoritos se convierte en una especie de ojo y de oído, humilde y sencillo, pero muy potente, que está llegando a mucha gente, desde un lugar maravilloso, desde un paraíso en el sur de España que se llama Mijas. Desde aquí, con toda nuestra humildad y sencillez, vamos a comenzar hoy el programa. Y en definitiva, alguien dijo una vez que el que ama uno lo que hace, tiene fe en ello, pone su corazón en ello y al final llega la recompensa. Y la recompensa es que el programa hoy vuelve a antena, a Mijas 340 Televisión. Jamás pensé que iba a decir esto, pero al menos en televisión. Bienvenidos a la temporada 15 de Mis Enigmas Favoritos. Pues ya superados estos primeros minutos de inicio de tensión, y bendita tensión, ¿no? Bendito nerviosismo con el que uno todavía, después de 21 años delante de las cámaras, sigue sintiendo. Vuelven los enigmas, vuelven los misterios y en esta primera edición de la temporada 15 pues contamos con este elenco siempre de buenos colaboradores, investigadores, escritores que llevan ya muchos años en la investigación y en la divulgación de los grandes enigmas y misterios del mundo. Abrimos también nuestras vías de comunicación ya. Recuerden que estamos en directo para todo el mundo. Un saludo muy fuerte a toda la gran familia, cada vez más grande, a través de la red, a través del muro de Facebook. Saludamos a todos, buenas noches y bienvenidos. Empiezo presentando por mi derecha a ya el veterano de este programa, Paco Quevedo, investigador, escritor. Él nos va a traer en todas las ediciones de tertulia y debate y monográficos que vamos a hacer, pues los temas de actualidad, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con temas OVNI, sección OVNI, y con cosas también muy interesantes que hoy nos trae. Paco, buenas noches. Buenas noches, Luis. Bienvenido. Muchas gracias, yo estoy también muy contento y deseando felicitar el buen criterio una vez más que
que han decidido sobre, bueno, del gran criterio de la persona que haya decidido que el programa vuelva, satisfaciendo así, como tú dices, a miles y miles de personas que he tenido la gratificación de saber que son tantos miles, porque en mi correo me llegan estas cosas, estas preguntas, y bueno, pues lo que puedo decir del programa es que trasciende las fronteras del ámbito local al que se supone que debería pertenecer, y el beneficio que obtiene es llevar el municipio, el conocimiento del municipio, a todo el mundo. Desde luego. Es decir, es una propaganda para Mijas y el buen clima y las buenas playas extraordinaria. Mira, Paco, yo te voy a contar una pequeña anécdota y les voy a contar una pequeña anécdota que a mí me hace mucha gracia para que vean un poco la repercusión, ¿no?, de este programa, de verdad. Andaba yo por el altiplano boliviano, 4.000 metros de altura, lago Titicaca, Tiwanaku, hablaremos de ello la semana que viene, por cierto, y una gente que estaba ahí viviendo en una aldea, pues oye, me ve y enseguida me reconoce. Mire, el del programa de mis enigmas favoritos. Y me viene, me saluda y dice, por favor, denle usted saludos al señor Quevedo en Bolivia, ¿saben ustedes? Ahí en pleno lago Titicaca, 4.000 metros. En fin, yo encantado. Increíble, encantado. Increíble. Y es así, es así. Pues Está con un abrazo nosotros, a todo ello, un abrazo sí, grande. Claro que sí. Y muchísimas gracias. Está con nosotros el asesor científico de este programa, el doctor Miguel Ángel Pertierra, escritor y también investigador. Un placer tenerte aquí nuevamente en el programa, Miguel Ángel. La verdad es que es un placer estar aquí con vosotros. Por una vez no voy a discrepar con Paco, estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho, y la verdad todo un gusto de compartir contigo y con los demás y con los televidentes también. Esos momentos de televisión y bueno, también de estos enigmas que yo creo que vamos a disfrutar todos. Desde luego que sí. Está con nosotros otro veterano del misterio, muchos años ya investigando, sobre todo lo que tiene que ver con la vida después de la muerte. Es escritor y se llama Enrique Muñoz. Enrique, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Mariano. Muchas gracias y encantado de estar otra vez aquí en tu programa, que bueno, ya sabes que llevamos años y años nosotros, desde el 90 y tantos por ahí, desde que empezamos en otras televisiones, y que son muchos años ya. Y bueno, pues encantado otra vez de estar aquí con los televidentes y con ustedes. Gracias, Enrique, por estar aquí. Y también está con nosotros otro veterano del programa. Recuerdo la primera edición de Mis enigmas favoritos, allá por el año 99. Sentarse un joven, tímido, pero ya marcaba maneras. José Rafael Gómez se sentaba en el público, como otros muchos amigos que al final han terminado sentándose en esta mesa. Está recién aterrizado y llegado de Mallorca, de esa isla mágica donde también hay un montón de increíbles historias. José Rafael Gómez, investigador y escritor. Buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal el vuelo? El vuelo es excelente y la isla también, pero como ha dicho Paco, y yo también, estamos en un municipio que es excepcional, que es un pueblito blanco en las montañas, que yo invito a todos los que nos ven desde fuera de España que si alguna vez vienen aquí, no dejen de visitar Mijas. Desde luego. Porque merece la pena conocerlo. Bienvenido. Gracias, bien hallado. Y con muchas ganas de contar cosas. Por supuesto. Y además, encantado de estar aquí, de reunirme con estos amigos que somos ya y que vamos a echar un rato estupendo. Vamos al lío y vamos a empezar con las temáticas. Bueno, deciros que tanto José Rafael Gómez como Miguel Ángel Pertierra, como Paco Quevedo, que tiene ya su nuevo libro aquí encima de la mesa, que luego vamos a presentarlo, aunque hagamos un especial, va a ser un próximo año 2014 lleno de novedades literarias y todo nace y se pare aquí, en Mis enigmas favoritos. Primera noticia, vamos con Paco Quevedo. Hoy vamos a abordar, pues eso, historias que tienen que ver con el tema OVNI, con la exobiología, planetas, con nuestro origen nuevamente, porque Atapuerca ha dado que hablar, etcétera, etcétera. Paco, como siempre, sección OVNI, traes una serie de filmaciones, de fotografías que, bueno, bastante importantes, ¿verdad? Sí, son todas referidas a un caso que ocurrió en el 97, el 13 de marzo, las luces de Arizona, famosas, aparecieron en todos los telediarios y bueno, pues yo investigando me he dado cuenta que lo que apareció, según dicen los testigos, lo que apareció en los telediarios no es lo que los testigos vieron, y este caso tiene además una especial relevancia porque el gobernador que entonces había en Arizona, con posterioridad, hizo unas declaraciones sorprendentes en el Club Nacional de Prensa de Estados Unidos, donde hablan todos los presidentes, los grandes científicos, las grandes personalidades. Podíamos decir, en cierta manera, que completan su carrera cuando hablan allí.
es curiosísimo este tema, pero todos han pasado por allí desde que se fundó, todos los presidentes. El tema está en que este gobernador en un primer momento quiso quitarse el caso de encima y cumplió el protocolo que se tiene en las autoridades públicas. Si no puedes acallarlo, lo ridiculizas y automáticamente queda desacreditado quien hable de este tema. Fife Symington, que es el antiguo gobernador de Arizona. Estas imágenes son de la CNN. Sí, es de la cadena de televisión que primero dio prácticamente en directo estas luces. Ajá. Esto fue lo que pudimos ver todos. Sí. Y la explicación oficial que se dio después de que una de las concejalas del ayuntamiento pudiese conseguir a través de John McCain, que era senador por Arizona y estuvo en la carrera por la presidencia de los Estados Unidos, se dijo que la Guardia Nacional y el Ejército habían lanzado una serie de luces de magnesio, bengalas de altura, que se utilizan normalmente para señalar situaciones y para algunas prácticas que se hacen en ámbito militar y en aviación. Todo esto significa, Paco, perdona que te interrumpa, que hay una preocupación constante por parte de, en este caso, políticos norteamericanos. Es un asunto de gobierno. En este caso la preocupación no fue tal, porque eso que se ve ahí, los testigos dicen que es mentira. Ya. Entonces, ¿por qué dicen que es mentira? Porque eso no vuela. Esas luces son estáticas y se corresponden por la hora y la posición con las que efectivamente lanzó la Guardia Nacional. ¿Qué ocurre? Que la Guardia Nacional dice que las lanzó entre las 9:30 y las 10. ¿Y eso? Y los primeros avistamientos y las primeras llamadas de vecinos muy alarmados llegaron a las 8:12. Entiendo. Y este fue el protocolo que siguió Fife Symington cuando ya la población de Estados Unidos se preocupa mucho de estas cosas. ¿Qué hay encima de mi casa? Lo que he visto sé lo que es, no me diga usted que no es. Entonces, para eliminar la histeria, dice textualmente este hombre que para acabar con el tema y eliminar la histeria creciente, montó una parodia. Uno de su propia plantilla se vistió de marciano y les dijo a todos los periodistas y a través de los medios: esto es para demostraros que os estáis tomando unas simples luces demasiado en serio. O sea, cortina de humo, silencio y, en definitiva, manipular la opinión pública. Eso es. Desviar la atención. Pero esto tiene una segunda parte que es para mí de verdad importantísima. Fife Symington fue testigo del hecho y lo reconoció unos años después. Aquí es donde está concediendo la entrevista a uno de los periodistas que más se ha preocupado del periodismo libre, de libertad de información real. Si hemos visto un aparato de estas características, vamos a decirlo. ¿Por qué esconderlo detrás de esas luces que efectivamente son luces de magnesio lanzadas por el Ejército y la Guardia Nacional? Bueno, pues resulta que el gobernador de Arizona está viendo la tele en su casa. Ahí lo vemos, fue elegido con el primer presidente Bush, el primer George Bush. Vale. Bueno, entonces este hombre está viendo la tele, ve las luces y coge el coche, le llaman de su oficina, muy preocupado. Mire, está llamando, hay miles de personas que nos están llamando a ver qué está ocurriendo aquí. Él coge su coche y se va a un parque cercano, Squapic, se planta allí 10 minutos, ve a gente, pero no ve nada, no ve nada extraño. Y a los 5 o 6 minutos ve aparecer una forma en delta que, atención, que es de cuidado, de 1.200 metros de amplitud. 1.200 metros. 1.200 metros, una plataforma inmensa con unas luces del tamaño de un camión embutidas. Él ha sido piloto y en las declaraciones que hizo en el Club Nacional de la Prensa de Estados Unidos dijo que en sus años de piloto dijo dos cosas para mí importantísimas. En todos los casos OVNI que he tenido la oportunidad de investigar un poco a fondo, los testigos que de verdad han visto un aparato fuera de lo común dicen que ante la presencia de ese cacharro y su perfección se sienten sobrepasados y tienen un tipo de sensación
que casi roza una tranquilidad extraordinaria y una admiración absoluta. Esto dice el mismo Symington años después que sintió. Paco, vamos a ver ahora fotografías, gráficos, dibujos. No deja de ser curioso, y lo hemos abordado muchas veces en el programa, de quién copia a quién. Es decir, ¿son los militares norteamericanos quienes copian esa presunta tecnología alienígena o es al contrario? Lo digo porque en el 47, como saben ustedes, como sabéis, nace la era moderna ufológica con ese avistamiento que tiene Kenneth Arnold en el 47 de esos 9 discos voladores. En realidad no eran discos, eran alas volantes. Y esto tiene mucho que ver con lo que estás hablando. Sí, tienen formas en delta. En delta, sí, efectivamente. Y de hecho los Estados Unidos, esto es una recreación de lo que pudo ser aquello muy fiable. Hay una grabación, no sé si la va a pasar, esto es una recreación también de cómo era exactamente el aparato. Ajá. El aparato sobrevoló todo el valle donde está la ciudad de Phoenix. Sí. No estuvo estático. Estuvo estático a lo mejor unos minutos encima de algunas casas y los vecinos se metieron alarmados, llamaron a la policía, llamaron a la oficina del gobernador. Pero yo insisto, para mí lo que además le da a este caso más relevancia es 10.000, aproximadamente se cuentan 10.000 testigos. El mismo gobernador reconoce que se ocultó porque si alguien de política, dice él textualmente, habla de ovnis, le atacan sin piedad y puedes tener un problema grave. Te amenazan con que va a despertar la histeria en la población y que eso no vende. Por eso lo ridiculizó. Sin embargo, él dice que lo que sintió en el parque, lo que vio, le cambió su visión de la realidad. Y cuando estaba haciendo la parodia del marciano, se estaba arrepintiendo en ese mismo momento. Porque estaba mintiendo a los ciudadanos. Lo reconoció después, públicamente, y dijo que su sentimiento, lo que vio aquel día, hay que decirle a la población que él advierte en esa conferencia, le pide al gobierno que se ponga de acuerdo con el resto de gobierno y, por favor, empiecen a decir que hay cosas que no conocemos y que nos están visitando. Las dimensiones son enormes. La sentencia del caso, Paco, es que es auténtico. Yo no sé si Miguel Ángel, José, por el número Enrique, de testigos, ¿tenéis alguna pregunta? Indudable. Y todos coinciden desde distintos ángulos, porque lo vio toda una zona grandísima de la ciudad, desde Maricopa hasta el sur de Phoenix, por donde desapareció. Coinciden en forma, tamaño, tipo de luces, colocación de las luces, etcétera. Esto que estamos viendo es muy interesante. Esto se supone que es el TR6 Telos. Telos viene de Transatmospheric Electrogravity Low Observability Surveillance Platform. Bueno, no está mal tu inglés, no está mal. Mi inglés es fatal, estoy aprendiendo y mejorando, pero todavía me lío. El caso es que esto significa que sería una plataforma de vigilancia de baja observabilidad transatmosférica y sustentada por electrogravedad. Madre mía. Esto es una cosa que han sacado, pero han copiado la forma. Es imposible que los Estados Unidos hicieran algo así. Ya tienen satélites para observar lo que quieran. ¿Para qué van a gastarse un dineral en hacer algo de tal tamaño? ¿Preguntas, reflexiones? Yo dos preguntas, Paco, porque ya no por el tamaño ahí sale 1.500 pies, unos 500 metros. Eso es lo que tiene la cola, sí, unos lo 450 metros claro, de un... Pero sale una fotografía muy parecida al superbombardero B-17, en pequeño tamaño. No voy a decir que lo hayan malinterpretado, pero curiosamente es muy parecido. Pero también en una época, estamos hablando del año 1997, donde, hombre, no existían los móviles como ahora, pero en Phoenix seguro que alguien tendría una cámara para hacer una foto y que yo tenga constancia, no hay representaciones fotográficas de eso que tú estás comentando. No, me llama la atención, vamos, que es una de las cosas que me llama la atención. Algunas grabaciones pequeñas de muy mala calidad, que se supone que son de testigos originales, que pudieron grabarlo.
Claro, si cientos de personas, miles de personas lo han visto y más las luces, pero también podía parecerse a lo que ocurrió en Bélgica con los observaciones OVNI, donde se veían pues luces parecidas. Ovnis triangulares. Exactamente, ovnis triangulares, y lo único que hace la mente en un momento determinado es transformar todo. Bueno, yo creo que la pregunta que se está haciendo la gente... De hecho, en esta Asociación Nacional de la Prensa, junto con el antiguo gobernador Symington, habló el general encargado jefe de la Fuerza Aérea belga, hablando justo de que ellos habían documentado y habían llegado a la conclusión de que esa forma en delta se les escapaba continuamente y correspondía a una máquina, con total seguridad, que no era de las conocidas por ningún ejército del mundo. Eso lo dijo el general de la Fuerza Aérea belga. ¿Y la Fuerza Aérea lo...? José. Sí, bueno, lo que has contado, ¿no?, de que han intentado ridiculizar, ¿no?, el avistamiento y todo esto entra dentro de la política que se sigue prácticamente desde el principio, ¿no? El informe Signo, que fue el primero que hizo el gobierno de Estados Unidos, que pidió la Fuerza Aérea y que estuvo formado por militares y por civiles. Hablamos de Estados Unidos. De Estados Unidos. Llegó a la conclusión de que de esos 200 y pico casos que avistaron, una inteligencia extraterrestre estaba detrás de un porcentaje de ellos, y eso fue conocido y dado a la opinión pública. Pero eso fue el primero y pecó de ingenuo. A partir de ahí, las altas esferas, ¿no?, de Estados Unidos se dieron cuenta de que eso no podían decirlo, no podían admitirlo, y a partir de ahí empieza la maniobra de ocultación. ¿Y en qué consiste? Pues ha consistido en todas estas décadas en ridiculizar el fenómeno y al mismo tiempo que se ridiculizaba a los testigos, en dictar normas, por ejemplo, a la JANAP, estoy acordando a la JANAP 145, que esta obliga a los comandantes de aeronave y de embarcaciones, si tienen un caso de avistamiento ovni, a no divulgarlo, a divulgarlo a través de la vía militar. En la aviación, en todos los contratos de gente que va a trabajar en aviación, compañías civiles o militares, hay una cláusula que le advierte de que no se puede hablar de ningún caso de avistamiento, no se puede hablar del tema ovni. Pero Paco, eso es muy útil porque ridiculizar algo así, con un muñeco, a ver quién se atreve a decir algo de ese estilo, que se va a reír todo Dios de ti, y si algo tenemos miedo, ya que se rían de nosotros. Seguimos hablando del fenómeno ovni. ¿Tú querías apuntar algo? Es que me llama la atención en un lugar como Arizona, que se supone que la Guardia Nacional, y en otra de las explicaciones que habían lanzado esa bengala de magnesio por un avión, que no haya aparecido ningún caza, ningún aparato. Sí, lanzaron 2 cazas. Y además en Scramble, es más largo. Lanzaron desde una de las bases, recibieron tantas llamadas diciendo, oye, que en la autovía tal estoy viendo tal cosa gigantesca. Fueron 2 cazas. Y hay una grabación en la que uno de los miembros de la unidad de radar, cuando volvieron los cazas, advirtieron que lo habían perseguido. El gobernador dice que cuando lo vio en el parque, vio a esos 2 aviones perseguirlo y parecían auténticas pulgas al lado de este cacharro. El señor de la base dice que uno de los comandantes que persiguió al vehículo, describe el vehículo justo como lo hicieron los testigos, 5 luces colocadas de tal manera, y vino tan nervioso que ordenó que inmediatamente se cerrara la base. ¿Y por qué no ha trascendido hasta...? Las grabaciones están. Pero ¿por qué no ha trascendido? Estamos en 2013. No ha trascendido porque hay autoridades que no conviene decir que mi espacio aéreo se lo saltan como quieren y no puedo controlar lo que es. Eso genera mucho miedo. Y por último, la Guardia Nacional, fíjate qué curioso. Se reciben las primeras llamadas a las 8:12. Se empiezan a recibir un rosario de llamadas crecientes hasta las 9. A las 9 la Guardia Nacional recibe la llamada y la orden de hacer unas maniobras lanzando bengalas. Y curiosamente las bengalas no las lanzan de cualquier manera, sino simulando la forma que le han dicho que tienen que simular en el horizonte. ¿Tenemos una opinión de Enrique? De todas maneras, siempre Estados Unidos ha encubierto mucho el sistema OVNI, incluso el astronauta que viajaba en el Apolo 14, Edgar Mitchell, pues abiertamente dijo que verdaderamente había OVNI, que el gobierno de Estados Unidos lo encubría, y se ha encubrido muchísimas cosas e incluso han puesto en cuarentena
a pilotos o a astronautas para que no hablaran del caso y bueno, pues esa... Bueno, las manifestaciones de Gaz Mitchell han sido brutales, es decir, claro, son bueno, de un calibre bastante importante y gordo, ¿no? Es decir, no estamos hablando de cualquiera, claro, es decir, de alguien que su testimonio es muy importante. Vamos a hacer una cosa, tenemos que concluir nuestra primera parte aquí, ha pasado muy rápido. Leo algunos comentarios que se están produciendo en el muro de Facebook, que está hoy que echa fuego, normal, es el primer programa. David del Río escribe: lo importante es captar los ovnis hoy. Juan Moreno escribe: me recuerdan esos objetos a las alas Horten, curiosamente, a las alas volantes. Sí. Miguel Ángel Cabral Fernández escribe: me gustaría saber qué dicen de este caso, digno de película Encuentros en la tercera fase, los pseudoescépticos, aquellos que disfrazan el sano escepticismo que tiene que tener todo buen investigador y lo transforma en pura negación de este tipo de realidades imposibles. Muy bueno esto que dice, porque además me recuerda también a que los militares, y me da igual de qué país, sobre todo, claro, estamos hablando de Estados Unidos. Tú sabes, Paco, que muchas veces se han encubierto maniobras militares utilizando la pantalla OVNI. Es decir, es más incómodo decir a la prensa que se han visto marcianos y un OVNI de origen extraterrestre que es que se ha soltado un misil al otro lado, ¿no? Por ejemplo. Claro que sí, pero hay casos que el mismo gobernador lo dice. Él ha sido piloto de joven, ha volado en cazas y dice que algo como lo que él vio y de ese tamaño es imposible que se pueda construir por ninguna tecnología del planeta. Claro, claro. Pero sí es cierto que los Estados Unidos, pues claro, te montan unas maniobras para probar cierto aparato y te lo ocultan ahí. Vamos, para mí el misterio es que todavía haya pseudoescépticos y escépticos. Que lo nieguen, ¿verdad? Claro, que lo nieguen, porque se puede discutir qué son, qué no son, ¿no? Qué es lo que está detrás del fenómeno, pero que el fenómeno es real y que existe y que hay casos indudables, claro, no, eso es simplemente estar informado, nada más. Yo me quedo con lo que decía muchos de los testigos y con lo que acabó diciendo el gobernador en su rueda de prensa. Si hay algo que no conocemos, vamos a admitirlo y vamos a estudiarlo. Claro. Hacemos en nuestro primer alto del camino con esta reflexión de Paco. Realmente ustedes se preguntarán ahí en casa quiénes son los pilotos de esas naves, de esos ovnis, y el misterio. Regresamos en unos minutos con más noticias interesantes. Hasta ahora, amigos. Casi las 11:15 de la noche, que me gusta a mí esto de decirlo ahora, que estamos en directo. Claro, luego lo verán en diferido a través de su televisión local, de Internet, de YouTube, de Facebook, en fin, de un montón de sitios, porque esto ya es como una tela de araña. Una vez que se sube a Internet ya lo ve el programa todo el mundo. Y cuando uno ve, por ejemplo, 200.000 descargas, y no estoy siendo exagerado, la verdad es que es increíble. A mí me gustaría ahora mandar un saludo muy especial, muy fuerte, un abrazo muy fuerte a toda la gente que nos sigue en Latinoamérica. Vaya fidelidad, vaya cariño que hay allí. Yo que he estado casi 50 días en Chile, Bolivia y Perú, siendo reconocido en muchos lugares, en algunas televisiones que he dado entrevistas, la gente se ha portado genial conmigo, encantadora. Nos conocen a todos, nos conocen el trabajo que estamos realizando aquí desde hace años y además dan la enhorabuena. Bueno, pues yo le mando un abrazo muy fuerte, un cariño muy especial y sobre todo a los amigos mexicanos. ¿Por qué? Porque hoy es el Día de la Virgen de Guadalupe, hoy es el Día de la Guadalupana. Así que un saludo muy especial a todos los mexicanos y a esa Virgen tan especial, por lo menos para mí. Tengo algunas anécdotas muy curiosas del año pasado cuando estuve trabajando en Tijuana 3 meses y viviendo en San Diego con la Virgen de Guadalupe. Bueno, comenzamos la segunda parte y aparte de estas anécdotas vamos a hablar ahora de dejar de fumar. ¿Sí? Miguel Ángel Pertierra, el asesor científico de este programa, nos ha traído una noticia que se titula Campos magnéticos para dejar el cigarrillo. ¿Cuántos de ustedes desean dejar de fumar?
Miguel Ángel. Pues yo creo que una nueva expectativa para poder dejar de fumar. A mí me ha llamado muchísimo la atención porque hace unos años la estimulación magnética no servía absolutamente para nada. Se utilizaba, yo recuerdo que hice unas investigaciones y prácticamente solamente en algunos lugares de los países pues lo estaban dando esta estimulación magnética. Hoy en día posiblemente en muchos lugares de rehabilitación pues para reducir el edema a nivel óseo, para la aceptación de calcio y demás, pues se utiliza la estimulación magnética. Y realmente, pues en este caso, en la Conferencia de Neurociencia 2013, pues se estuvo hablando de la estimulación magnética transcraneal, que curiosamente se utiliza ya de forma activa para la depresión. Y ¿Para la depresión? Para la depresión, porque realmente lo que modifica la actividad de las células del cerebro. Las células del cerebro, mediante esta estimulación magnética... ¿En qué parte del cerebro, Miguel Ángel? Hay dos lugares, que es el lóbulo frontal, sí, o la zona prefrontal, que es entre la zona intermedia, la zona frontal y lo que es la zona temporoparietal, y en un lugar llamado la ínsula. La ínsula, hablábamos el año pasado de una noticia sobre que es uno de los lugares donde, aparte de todo, del control, de estímulo y demás, también cuando uno cuenta algo que es verdad o no, se estimula la ínsula. Entonces, la ínsula, como la región amigdalina, tiene la acción de que en un momento determinado, al cambiar la actividad, cambian otra serie de hábitos de la persona, y en este caso el hábito del humo, el hábito del tabaco. Se hicieron unos estudios... ¿Ese es el aparato? Efectivamente, simplemente ese aparato que no se siente absolutamente ningún dolor, se pone en la zona frontal y en esta zona temporoparietal durante unos minutos. Mira, Rosario García Parra, en Facebook, nos ha puesto un enlace de esta noticia: campos magnéticos para dejar el cigarrillo, de la BBC. Efectivamente, y la Universidad Ben Gurión de Israel pues lo que hizo es un estudio si funcionaba o no con 115 fumadores. Hicieron 3 grupos, lo cual durante 13 días realizó un grupo mucha estimulación magnética transcraneal, otro muy poquito y otro absolutamente nada. Entonces, claro, empezaron a ver los resultados y vieron que el tercio de participantes que utilizaban esa estimulación magnética transcraneal tenían más tendencia a dejar de fumar. Pero no solamente más tendencia, es que a los 6 meses prácticamente todos habían dejado de fumar. No me digas. Efectivamente. Entonces, claro, Abraham Zagen, que es el científico que lo lleva, sí, pues realmente se ha visto sorprendido, porque al principio era un estudio, como dice Chris Chambers de la Universidad de Cardiff, ordenado y bien encontrado, un estudio pues bueno para ver si funcionaba o no. Y realmente parece que el lóbulo frontal puede estar asociado a las adicciones. Pero no solamente las adicciones a la nicotina, sino que se está intentando utilizar con las adicciones a la heroína. ¿Ah, sí? Efectivamente, es una de las ideas que quieren realizar. ¿El por qué? Porque cuando se utiliza una medicación por otra, por ejemplo, cuando una persona quiere dejar de fumar y se le da nicotina, a una persona pues con la heroína se le da otra sustancia, al final lo único que se le vuelve adicto a otra sustancia. En cambio, con esta estimulación magnética transcraneal, lo que ocurriría es que la persona deja per se de fumar. No necesita fumar, no desea, no tiene recaídas, porque realmente la funcionalidad... ¿No hay efectos secundarios? No hay efectos secundarios, en un principio no hay ninguna otra... Oye, Miguel Ángel, ¿y esto se ha comercializado ya? No, ahora mismo está solamente experimentalmente, pero sí es verdad que se está utilizando, como decía, en unidades de traumatología o en unidades de rehabilitación. Y bueno, tenemos ahí también la resonancia magnética nuclear, que a fin de cuentas es una forma no solamente también de diagnóstico. Vamos ahora con algunas preguntas, algún apunte que quiera hacer alguno de vosotros, porque Miguel Ángel Pertierra está dando noticia, pero también es médico. Lo digo por si queréis. Déjame, Paco, un segundo, mandar un saludo. Hay alguien que ha comentado en el muro de Facebook, es un amigo del programa y también pues concejal del Ayuntamiento de Mijas, José Francisco Ruiz Fontalba. Escribe: mucha suerte en tu programa, tengo claro que va a ser un éxito y seguro que subirás la audiencia. Mijas tiene la suerte de tenerte en nuestra televisión, todo lujo para nuestros vecinos. Gracias, José Francisco, un fuerte abrazo a este querido concejal nuestro. Venga, preguntas. ¿Se sabe cómo actúa
este electromagnetismo, Sí, supongo que es, reorganiza, limpia... No, realmente lo que hace, daros cuenta que nuestro cerebro, a fin de cuentas, es un lugar electromagnético. Las neuronas, aparte de los neurotransmisores, esos transmisores tienen una diferencia de potencial. La diferencia de potencial es la electricidad. Si aplicamos un campo magnético, una diferencia de potencial, teóricamente las conexiones interneuronales se alteran o se restablecen. Hay otra serie de terapias, como es el REA, que lo que hace es un reseteo a nivel neuronal mucho más potente, con su efecto secundario. Pero yo he tenido la ocasión de ver personas tratadas con REA entrar, como se suele decir, como una alcayata y salir perfectamente recto sin ningún tipo de dolor. Esto me abre una cantidad de preguntas. Bueno, Paco, aquí hay una pregunta que tengo que leer, perdóname, de nuestra amiga Isabel Alavedra de Barcelona, que está escribiendo en Facebook, dice: ¿y la adicción al sexo sirve? Es que cuando una no tiene, iría bien anularlo. Eso le iba a preguntar yo justamente a Miguel Ángel. ¿Se puede utilizar? Depende del campo cerebral que se bombardee, por decirlo de alguna manera, o sobre el que se actúe. ¿Se podrán curar una u otra dolencia o padecimientos? Efectivamente. Es una de las ideas que tienen este primer estudio de campo magnético para adicciones. Lo que dice Luis, si en un momento determinado, al nivel en el hipotálamo, a nivel del centro sexual, se estimulase, evidentemente aumentaría la libido en ese nivel. Qué fuerte, ¿eh? Es que Otro es lo que estamos hablando, ¿eh? Alteraciones neuronales. Pero fijaros, por ejemplo, personas que... O sea, ya la Viagra tiene los días contados. Sí, posiblemente. Un aparatito con pilas puesto aquí y ya la... Daros cuenta, hace poco salía en la televisión y ahora se va a comercializar a principios de año un aparato para que las personas con retinosis pigmentaria, una lesión en la retina, puedan ver y puedan observar. O sea que la electromedicina yo creo que es una cosa fundamental, pero en el mundo del campo magnético, ya digo, el REAC como una electroestimulación eléctrica, pero mucho más intensa, pero el campo magnético podría, incluso esas crisis de pánico que muchas personas padecen, la estimulación de las amígdalas cerebrales reducirían esas crisis de pánico. A mí esto me lleva a otra última pregunta, y es que ¿podemos ser un conjunto de células influidos por una energía que cuando desaparece vuelven esas células al caos y por eso funciona el electromagnetismo? Bueno, Paco plantea un tema para otro programa, ¿eh? Totalmente. Vamos a disipar, Paco. Oye, vamos a... Somos energía, al fin y al cabo. José, yo quería preguntar, has hablado de electromedicina, ¿y qué te parece esta nueva moda de los cigarrillos electrónicos? Bueno, ese es otro debate, ¿eh? A mí, de hecho, una de las fotos que le había mandado a Luis era sobre el cigarrillo electrónico. Realmente, aparte del vapor de agua, lleva nicotina y una serie de sustancias. La gran controversia es que, al parecer, hay algunos que pueden llevar una serie de sustancias procarcinógenas o cancerígenas, que pueden producir cáncer. En cambio, salía uno aceptado por la Unión Europea, que él defendía que absolutamente no. De hecho, estuve escuchando a un neumólogo creo que era de la Universidad de Jaén, hablando que no se ha encontrado ningún producto procarcinógeno ni cancerígeno. Básicamente usan el propilenglicol y la glicerina vegetal. Exactamente, el nivel de nicotina descendiente para quitar exactamente. Pero, Miguel Ángel, si utilizan nicotina, lo que están exhalando es nicotina. Sí, pero es que la nicotina es lo que produce el efecto adictivo. Lo que quiero decir es que no se podría utilizar en un lugar cerrado tampoco. Bueno, es que es un debate muy... Bueno, porque en realidad hay cigarrillos electrónicos, hay gente que utiliza el cigarrillo electrónico sin nicotina. Entonces, ¿cómo distingues quién está haciéndolo con nicotina y quién sin nicotina? De hecho, en centro de estudio de la Comunidad Autónoma Andaluza lo han prohibido completamente, el cigarrillo electrónico. Evidentemente, está la nicotina, pero bueno, ante los 500 procarcinógenos que puede cualquier cigarrillo normal, eso es lo que iba a decir. Había leído un estudio, creo que era del gobierno neozelandés, que decía que sí, que habían encontrado en no sé qué determinado líquido una pequeña proporción de un carcinógeno. Pero que esa proporción era como 600 veces menos de lo que hay en un cigarrillo normal. Claro, es que lo que está intentando es deshabituar a la persona del tabaco, desde 500, aunque hubiese uno que ya es peligroso, pero la idea es que la persona intente dejar de fumar. Pero incluso parece que lo que se utiliza de la Comunidad Europea y aceptado por la Comunidad Europea
los que lo comercializan indica que no hay ningún procarcinógeno. Yo no lo puedo decir porque lo desconozco. Lo que está claro es que el tema es interesante. Marítima Gómez escribe en Facebook: ya me siento más tranquila porque me compré el cigarro electrónico y me va bien, sabiendo que no es malo, estoy contenta. En cualquier caso, una de las mejores decisiones que he tomado yo en mi vida, hace 9 años, fue dejar de fumar. De la noche a la mañana. No me hizo falta ayuda en ese sentido. Y es una cuestión de voluntad, claro, creo, ¿no? Que la principal dependencia que tiene el tabaco es psicológica. Claro. La física en 48 horas desaparece. A partir de ahí, la necesidad de relacionarse, de tener el hábito, de tener algo entre las manos para poder incluso calmar los nervios psicológicamente, porque más que con la nicotina. Dejamos esta noticia aquí, leemos una nueva opinión en Facebook y nos vamos con una noticia de Enrique Muñoz. La periodista, colega y amiga Claudia Madrid Montezuma, desde el Levante, escribe: respecto a lo que estabais hablando hace un momento, parece ser que las emociones afectan a nuestro campo magnético y que además a la inversa ocurre lo mismo. Hoy en día el electromagnetismo es usado para el tratamiento de algunas enfermedades autoinmunes, el lupus, la artritis, la anemia, etcétera. ¿Es verdad? Es verdad. Están utilizando el magnetismo, lo que, por cierto, tanto a Claudia como a Marítima, quiero saludarla. Claro. Y realmente se está utilizando para el magnetismo, como decía, hace unos años no servía para nada. Me recuerda mucho a la acupuntura. Yo recuerdo cuando acabé medicina, la acupuntura pues poco menos era un hereje el que lo utilizaba, y hoy en día incluso el sistema de salud nacional se está utilizando. El magnetismo parece igual, aunque hay sus detractores, pero sí se está obteniendo beneficios, y de hecho la persona que lo utiliza está obteniendo una serie de beneficios, una medicina basada en la evidencia. Bueno, se están vendiendo muchas mantas de estas de magnetoterapia y de estos aparatos para... Yo puedo decir que soy usuario del magneto, he tenido una rotura ligamentaria no hace mucho. Y realmente tengo que decir que los beneficios son importantes. Hombre, Rafa Nadal... Personalmente, algo personal. Rafael Nadal se ha tratado con electromagnetismo de su lesión, ha vuelto después de 7 meses y ha tenido prácticamente el mejor año de su historia. Una última opinión de una buena amiga arqueóloga que trabaja en el sur de Francia, nos está escribiendo ahora mismo. Hay gente que vive 100 años y fuma, dice, depende de los cigarros que se fume, claro. Y también de la genética. Había un estudio muy simpático que decía: la persona que fuma no tiene Alzheimer. ¿Por qué? Porque la mayoría no llegan a mayores. El que fuma... Yo tenía un tío mío que ya con 84 años intentaron dejarlo de fumar, ¿no? Vamos con la noticia muy interesante, seguiremos hablando del tabaco, seguramente. Enrique Muñoz nos trae una noticia que tiene que ver nuevamente con vida extraterrestre, ovnis. Es que, insisto, es un asunto que preocupa al gobierno de los Estados Unidos. Tema militar. El Congreso de los Estados Unidos analiza la existencia de vida extraterrestre. Una vez más, todo este tema de la palestra, Enrique. Sí, la verdad es que el día 4 de diciembre, o sea, hace unos días, pues el Congreso de Estados Unidos pues, se ha decidido de hacer una comisión otra vez para investigar el tema extraterrestre. Entonces ahí ha surgido, como siempre, la misma pregunta: ¿es que existe ahí gente que nos puedan estar estudiando? Bueno, ha habido mucha polémica, luego se han visto ahora a través de la exobiología y a través de los planetas que se están descubriendo ahora últimamente, pues están diciendo de que hay muchos miles de millones de planetas que pueden ser iguales a la Tierra y poder ser habitados como la Tierra. O sea que antes, yo me acuerdo que decíamos en los primeros programas, antiguamente decíamos que el 1%, el 0,1% de los planetas, si estuvieran habitados, pues que habría más de 200.000 planetas habitados, ¿no? Pero ahora están diciendo que un 22% de los soles que hay en nuestra galaxia pueden estar habitados, o sea, tener planetas habitables. Entonces ha habido también sus polémicas. También existe en ese congreso, ha habido gente que está diciendo de que puede haber un encubrimiento con el rollo este de que, bueno, pues que están utilizando muchos sistemas extraterrestres que nos van a invadir, que no sé cuánto, pero están diciendo muchas personas expertas que muchos gobiernos están utilizando esta frase de que nos pueden venir a venir aquí los extraterrestres y hacernos pues algo malo,
pues lo están utilizando pues para hacer un nuevo orden mundial y tenernos controlados a todos, lo mismo. Y hubo un señor, Von Braun, que dijo, en aquellos tiempos, dijo... Von Braun, claro, sí, el creador de la bomba atómica. Exactamente, pues él dijo que llegaría un su momento en que se haría un nuevo orden mundial que empezaría por el terrorismo, metiéndonos miedo con el terrorismo, y después continuaría con el tema de los extraterrestres y la invasión extraterrestre. Con eso llegaríamos a tener un mundo pues controlado completamente y perdida de libertades de toda la población humana, que es lo que realmente está pasando últimamente. Déjame, Enrique, sí. Gracias, José, Paco, que lea un extracto, ¿no?, de la noticia, porque creo que es importante. Hay un señor que se llama Bill Posey, que es republicano por Florida, que dijo en el Congreso: usted ha indicado más o menos que el descubrimiento de vida en otros planetas es inevitable, es solo una cuestión de tiempo y de financiación. Posey, este republicano de Florida, y otros miembros reconocieron que es necesario que haya más fondos para la NASA para construir mejores telescopios espaciales, para encontrar muchos más exoplanetas y programas de detección de apoyo como el SETI para encontrar vida extraterrestre inteligente. ¿Se acuerdan ustedes del proyecto SETI, proyecto de búsqueda de inteligencia? Y dice algo más la noticia, dice: por su parte, el doctor Stephen Dick, de la Biblioteca del Congreso, solicitó una renovación en la financiación del SETI. Y estas fueron sus declaraciones. Dijo: además de una búsqueda renovada con la última tecnología, el reintegro de los fondos para SETI permitiría un examen sistemático de estas preguntas intrigantes. También sería reparar el divorcio programática artificial entre la búsqueda de microbios y vida inteligente, que a pesar de la participación de diferentes comunidades científicas, son parte de un mismo problema de investigación. Y creo que el SETI sería apoyado por el público, que como siempre está interesado en la vida fuera de la Tierra, ya sea microbiana o inteligente. Esto me parece fundamental, ¿no?, unir pues esa investigación tanto en la parte microbiana como en la parte posiblemente inteligente a través del SETI. Sí, se les ha dicho de que tenemos la suficiente tecnología ahora mismo como para descubrir vida en otros planetas. Claro, si hubiera la financiación que tendría que haber para eso. Pero que tenemos la tecnología suficiente para poder. A lo mejor no hay que irse tan lejos de alguna luna de Júpiter, ¿no? Quizá en Europa, por ejemplo, ¿no? En Europa me refería que exactamente que lo que habría era que perforar unos kilómetros de hielo y buscar en eso. Pero claro, son cosas diferentes, ¿no? Porque está hablando de vida bacteriana a nivel microbiológico, que eso es muy posible que lo haya, y después hablaremos de ello en otra noticia. Sí. Y otra cosa es la inteligencia, la búsqueda de inteligencia terrestre, son temas diferentes. Incluso el otro día... esta declaración, ¿no?, de este hombre, lo que viene a decir es que por qué no unificar, ¿no?, dado que hay presupuesto para las dos cosas, o sea, sobre todo para la bacteriana, pues que también se la dedicará. A mí me llama la atención que el año pasado, en la temporada anterior, dábamos una noticia de que una carta se escribía al Congreso norteamericano sobre la posibilidad de que hubiese habitantes que viniesen a la Tierra. Y dijeron absolutamente que no, que ni se conocía ni que podía ser. En cambio, el Congreso vuelve a intentar investigar. Ahí yo le encuentro una disonancia sobre lo que se dijo en la otra investigación, en la otra noticia, y aquí que de nuevo... Pero claro, como dice Enrique, esta noticia para los conspiranoicos podrían decir, bueno, es que el Congreso de los Estados Unidos podría conspirar para implantar esa falsa, presunta invasión extraterrestre, pues con la idea de que efectivamente autoridades mundiales pudieran controlar el mundo, ¿no?, de alguna forma. Bueno, eso ya lo están haciendo. O sea, bueno, sí, claro que lo están haciendo. Y mira cómo decía este hombre que empezaban por el terrorismo. Imaginaos lo que pasó con el 11S para controlar ahora a nivel pues todos los aeropuertos, o sea que cada vez nos van a tener más localizados y todo el mundo pues ya no habrá libertades, que es lo que al final pretenden. Paco. Esto ya lo intentaron, por cierto, Wernher von Braun, creo que era el constructor de los cohetes que acabaron llevándolos a la Luna, y Oppenheimer el de la bomba. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, también colaboró. El caso es que ya se intentó esto con la famosa Guerra de las Galaxias que Reagan intentó acordar con Gorbachev, creo que era, y no fue adelante. A lo mejor quieren retomar ese tema y crear una red de satélites con cohetes amenazando hacia el espacio exterior, pero si algo han demostrado esta gente, porque una cosa efectivamente es que haya vida
simplemente vida en otro sitio, y otra cosa es que haya gente por ahí en otros planetas que construye una nave y viene aquí. Y si son esos los que lo hacen, burlan lo que sea, o sea que no va a valer de nada. Enrique, gracias por esta noticia, muy interesante también sobre el fenómeno OVNI, la vida extraterrestre, la preocupación que hay en el gobierno de los Estados Unidos a nivel político. Seguiremos hablando de ello. Y ahora del espacio exterior, pues vamos a hablar de, bueno, yo diría que lo más importante, nuestro origen. Y es que hay un lugar fantástico en España que yo recomiendo visitar, desde luego. Yo, haciendo el Camino de Santiago muchas veces, al menos en 3 o 4 ocasiones, de verdad, visita obligada, Atapuerca. Y, por supuesto, el museo que hay nuevo en Burgos. En Atapuerca hay constantes descubrimientos y se ha descubierto nada más y nada menos que el ADN más antiguo. Es decir, nos vamos a retrotraer como ya no seres neandertales a 400.000 años. Fíjense la investigación cómo va, ¿verdad, José? Pues sí, por hacer un pequeño, dibujar un poco el escenario, ¿no?, de cómo ha sido la evolución humana, lo que... Tenemos 5 minutos, José. Vale, lo que creían los antropólogos, ¿no?, sobre la evolución humana. Primero, hasta los años 50 del siglo XX, es decir, hasta hace muy poco tiempo, se pensaba que el ser humano moderno, es decir, el Homo sapiens, nosotros, habíamos evolucionado en Europa. ¿Por qué? Pues porque habían llegado a las cuevas, habían visto que había pintura, la habían datado en 25.000, 30.000 años y han dicho, bueno, pues nuestra especie surgió en Europa. Pero luego aparecen restos, ya habían encontrado restos del valle del río Neander, neandertales, ¿no?, que llamaron neandertales. Y al principio pensaron que esos eran antepasados nuestros, nosotros procedíamos de los neandertales. Lo que pasa es que cuando analizan a nivel de fósiles los neandertales, se dan cuenta de que coexistimos en el tiempo. Es decir, que en un mismo tiempo y lugar existieron comunidades, grupos neandertales y grupos sapiens. Con lo cual no procedemos de ello. Además, habían visto que cuanto más moderno eran los neandertales, más diferentes eran de... Fíjate qué imágenes estamos viendo, José, precisamente. ¿Pone Antequera? No, esto son imágenes... El ADN más antiguo está en Antequera. Esto ha sido un error, una erraza. Digo, yo estoy viendo Antequera. Y yo no, es Atapuerca. ¡Qué bueno! Atapuerca. Sí, bueno, estas son imágenes, perdón, en Atapuerca, no en Antequera. Antequera es una localidad fascinante donde también hay mucha historia y prehistoria. Eso seguramente sería la Grandolina, ¿no? La parte efectivamente, sí. Bueno, el caso es que... Porque hablamos de la cima de los huesos. Sí, esta noticia viene de la cima de los huesos. Exactamente. Lo que pasa es que la Grandolina, bueno, eso es otra historia que si quieres después la hablamos. Bueno, que son diferentes. Lo que se ha encontrado en la cima de los huesos, que es esto, datado en 400.000 años, no es los individuos de la cima de la Grandolina, que son de 800.000 años y que pertenecen seguramente a otra especie de homínido. Bueno, total, que pensaban que procedíamos nosotros de los neandertales y luego se dan cuenta de que no, de que coexistimos y que éramos 2 especies diferenciadas. Con lo cual, pues, seguía el misterio de dónde aparecimos. Y apareció entonces surgió la hipótesis llamada Out of Africa, es decir, porque existían evidencias genéticas que apoyaron también evidencias arqueológicas, ¿no?, en las cuevas de Blombos Cave, en Sudáfrica, donde encontraron datadas en 100.000 años de antigüedad restos de tecnología, es decir, de pequeña industria tecnológica, y que además de ocre, de pintura, que existía un pensamiento abstracto, lo cual nos caracteriza como especie. Es decir, llegaron a la conclusión de que nuestra especie surgió en África, apoyado por estos hallazgos y porque existe también evidencia genética, ¿no? Y ahora este hallazgo, o sea, los científicos de Atapuerca lo que pensaban era que los individuos que estaban encontrando allí eran precursores, antepasados de los propios neandertales. Esa es la idea que han tenido hasta antes de ayer. Que nosotros somos descendientes de los neandertales. No. Los anteriores, perdón. Nosotros provenimos de África. Y no tenemos nada que ver con los neandertales. Digamos que son primos nuestros. Vale. Pero nuestros padres son africanos. Africanos, sí. Los neandertales, ellos, estos científicos, ¿no?, de Arzuaga y Martínez, etcétera, Ignacio Martínez, lo que siempre han ido pensando, porque existen similitudes morfológicas, era que los restos que estaban encontrando en Atapuerca eran antepasados de los neandertales. Es decir, los neandertales provenían de esa evolución de estos restos, de estos individuos. Y eso es hasta antes de ayer. Es decir, esta noticia que ha surgido ahora, que es un artículo publicado en Nature, lo que viene a decir, han cogido del fémur número 13, han sacado unas células y, analizando el ADN mitocondrial, han extraído casi el genoma. No han concluido el trabajo, pero casi el genoma. Y se dan cuenta de que no tiene nada que ver con los neandertales. Esto es una absoluta sorpresa, porque con quien tiene que ver ese genoma
es con unos individuos que han encontrado en el 2010 en una cueva de los montes Altais de Siberia. Denisovanos. Los denisovanos, que no tienen nada que ver con los neandertales y que están datados en hace 40.000 años. ¿Sería un grupo hermano de neandertales del este eurasiático? Sería otro grupo que no tiene tampoco nada que ver, serían primos de los neandertales. Es un poco, a lo mejor la misma, esto es un poco especular, porque sí, especular. Ni los propios científicos aún lo tienen claro, ¿no? Los denisovanos serían como primos de los neandertales, como nosotros somos también primos de los neandertales, fruto de una rama distinta de evolución. Pero lo que viene a decir esto es que hace 400.000 años, tú ten en cuenta que si tenemos restos arqueológicos de estos homínidos en Atapuerca, en Burgos, península ibérica, y otros 400.000 o 360.000 años después que están en Siberia, ¿qué viene a decirnos? Pues que esto es la conclusión a la que llega Arzuaga. Hay cuatro hipótesis. Una conclusión preliminar, ¿no? Sí. Que es que hace 500.000 años tuvo que haber una extensa población de un tipo de homínido que ellos creen que se llama del Homo heidelbergensis, Exacto. que pobló casi toda Europa. De estos son, por un lado, los denisovanos y luego los neandertales que vienen posiblemente del Homo antecesor, que es los que están en la Gran Dolina, ¿no? Lo dejamos aquí y ahora retomamos la tercera parte, reflexionamos, opinamos sobre esta noticia que de verdad me parece muy interesante porque habla precisamente de nuestro origen y además se produce aquí en nuestro país, en España, Atapuerca. Volvemos enseguida, amigos. Hasta ahora mismo. Continuamos en directo la tercera parte del programa. Hay que ver cuando uno lo pasa bien y disfruta, ¿verdad? Cuando uno está en su salsa, como decimos, que rápido pasa el tiempo. Bueno, antes de proseguir con esta interesante noticia que nos ha traído José Rafael Gómez, muchos de ustedes ya preguntan a través de Facebook, emails. Voy a dar de paso ya al correo electrónico. Es otra vía de comunicación que ya abrimos por si desean ponerse en contacto con el programa, para hacer una consulta más profunda, más intensa o extensa, para mandarnos alguna fotografía, algún caso, alguna historia, alguna opinión, sugerencia, crítica, lo que ustedes deseen al correo del programa, misenigmasfavoritos@gmail.com, misenigmasfavoritos@gmail.com. Dentro de unos días también vamos a actualizar nuestra página web, que está un poquillo, bueno, pues dejada, en fin, por muchas razones, pero que vamos a ir actualizando, vamos a ir colocando nueva información que tiene que ver con este programa y con otro que va a comenzar en breve en esta casa, en Mijas 340 Televisión, y sobre todo con todas esas actividades, viajes, congresos. Estamos preparando un montón de cosas, que por cierto, el sábado 14 de diciembre nos vamos a Noalejo y a Belmez de la Moraleda, dos pueblos de la provincia de Jaén, que queremos mucho, estimamos mucho por la gente que hay allí, por sus misterios, ¿no? Como las copias de la Sábana Santa de Turín, en Noalejo, y las Caras de Belmez. Todavía nos quedan plazas. Toda la información de ese viaje, de esa excursión, está en nuestra web y también en nuestro muro de Facebook, que ya también hemos organizado otra excursión muy interesante para el sábado 25 de enero al Parque de las Ciencias de Granada. Vamos a pasar todo el día allí, a la capital de Granada, y además hay una exposición temporal muy bonita, muy curiosa. Podéis consultarla en internet, Parque de las Ciencias de Granada, con A de astrónomas. Se titula esta exposición, un recorrido por el desarrollo científico de la astronomía y el importante papel que las mujeres han desempeñado en su avance. Esto será el 25 de enero y que estamos ya preparando para febrero ese cuarto simposium, ya Enigmas y Misterios. Bueno, iremos desgranando toda la información todas las semanas aquí en el programa y en nuestra web y en Facebook. Bueno, para ir completando la noticia de lo de Atapuerca,
y no Antequera, como hemos visto todavía antes. Insisto que vamos a hacer un programa sobre temas de Antequera, los dólmenes, por ejemplo, y otras muchas cosas. Enrique, ¿qué querías decir? Que bueno, yo te voy a secundar en lo que digas. Bueno, tampoco eso, no darme razón como los locos, pero vamos a decir una locura que para mí es que le veo que es más natural que todo lo que se está viendo. Al final los científicos dan con la tecla que yo siempre he dicho: no venimos del mono. Yo creo que si venimos del mono es porque nuestros primos extraterrestres llegaron algún día aquí e implantaron e hicieron cualquier... en la genética del mono hicieron cualquier arreglo y lo manipularon, y de ahí salieron pues todos estos neandertales y todas estas cosas. Para mí, los de las huellas erráticas, que se ven dinosaurios con huesos humanos, o sea que hay muchos más de 400.000 años de que el hombre está por aquí. Bueno, tú ten en cuenta una cosa, cuando han hecho el genoma, han hallado el genoma de estos restos de 400.000 años, lo han comparado con los neandertales, con nosotros, con los sapiens, con lo de Denisova y con los chimpancés bonobos. ¿Por qué? Pues porque tenemos un enorme porcentaje de genes comunes con los chimpancés. Es decir, que... Pero, José, compañeros, está claro que, y lo hemos hablado muchas veces, que hay un salto evolutivo que la ciencia, a día de hoy, en pleno siglo XXI, no puede explicar todavía. Bueno, eso yo no se puede explicar. Bueno, la teoría de la evolución todavía sigue siendo... Darwin. ¿El salto evolutivo? No. O sea, existe desde que Darwin llegó a la tecla, que la tecla es selección natural, es decir, competencia entre las especies, muerte, porque tiene que haber muerte para que haya selección natural y evolución, y imperfección en la reproducción. La imperfección en la reproducción, y aquí Miguel Ángel, a mi lado y me corrige si me equivoco. La imperfección en la reproducción produce errores. Estos errores a veces son monstruos, son teratogénicos, y otras veces que la evolución, desaparecen y no son adaptativos, otras veces son irrelevantes y otras veces mejoran al individuo y además los transmite. Ese sistema, en un ambiente de competencia, es el que ha permitido que desde una ameba vengamos a nosotros. Pero todavía la teoría de Darwin sigue siendo... Ya está. Sigue siendo una teoría. Diciendo esto, yo no me puedo quedar aquí porque yo tengo escrito artículos en los cuales hablo de la panspermia dirigida y que además creo que es una buena idea, es decir, que puede estar detrás. Diciendo todo esto, yo no descarto que en esa ameba primigenia, no hablo de que nos hayan saltado al mono, está claro que provenimos de ahí, pero que en esa ameba primigenia ya existieran mecanismos y que además esa ameba se haya podido incluso mezclar con organismos extraterrestres posteriormente. No lo digo yo, esto lo dicen astrobiólogos actualmente. Y que haya una inteligencia detrás de todo esto, yo no lo puedo descartar. Evidentemente no lo afirmo ni lo niego. Sencillamente me declaro... En este caso agnóstico, yo no tengo la información suficiente, pero incompetente. Desde luego no la puedo negar, no puedo negar de que esto es posible, ¿no? Bueno, pero yo digo que la teoría de Darwin todavía sigue siendo teoría. No es... Claro, ¿te parece poco, Enrique? No, es una teoría, o sea, esto es así. Pero se piensa que es plausible. Ahora mismo las dos cosas son plausibles, las dos cosas, lo que estamos diciendo ahora, que ¿os acordáis del debate que hicimos la pasada temporada sobre el diseño inteligente, ¿no? Claro. Pero bueno, es cierto... Yo lo que decía, Mariano, en cuanto al salto evolutivo, ¿se ha dado ya con el eslabón perdido o eso era un mito? Ahí es donde voy. Claro que se ha dado con el eslabón. Vamos a ver, hay mucho salto evolutivo. Por ejemplo, se hablaba antes de que no existía un hallazgo que explicase cómo un pez, ¿no? De los peces antiquísimos, hubo el primer organismo terrestre, ¿no? Y entonces había quien utilizaba que no hubiera ese hallazgo para decir, no, es que ahí hubo una mano... No, pero después aparece un fósil que en lugar de aletas tiene pequeñas patitas y que tiene medio pulmón. Pero referido a los humanos, siempre, yo por lo menos lo llevo oyendo toda mi vida, existe un momento en el que hay un eslabón perdido que parece que no nos enlaza correctamente. Yo no sé, pero el Australopithecus africano de hace 5 millones de años era bastante mono, ¿eh? O sea... aparte de que sería guapo o no guapo, pero vamos... Oye, perdonamos un mono. Pero perdonamos un segundo, porque en estas visitas que yo he hecho a Atapuerca y a otros lugares donde intervienen catedráticos, intervienen arqueólogos e historiadores, yo les sigo preguntando, ¿pero cuál es ese eslabón perdido? Y José, perdóname, pero ellos dicen con toda honestidad y humildad, pues todavía no, seguimos sin saberlo. Esto en Atapuerca, en Atapuerca. La pregunta del millón, ¿se han encontrado alguna vez un mono ya casi hombre? Claro, pues por ¿dónde? ejemplo, el Australopithecus africano, te hablo de él.
con 5 millones de años. El salto del Homo erectus pero al Homo digo, sapiens. desde el Australopithecus hasta ahora ha habido, yo creo que se podían encontrar entre medio personas que estén cambiando de mono a hombre ahora mismo. Fíjate, si estamos hablando del Homo antecesor... No, estoy hablando de ahora. Ahora mismo tendría que haber monos que están ya pasando por la evolución hacia hombre. Tendría que haber, no desde los... Dejemos a José. Es que esto no se produce de un día para otro. Claro. Esto es una cosa absolutamente lenta y hay especies que desaparecen y otras que se mantienen. Y hablábamos antes en el intermedio que en los últimos 40.000 años pensaban que solamente existía nuestra especie, ¿no? Se pensaba en el siglo XVIII, que éramos los únicos, XIX. Y en los últimos informes, con esto de del 2010 de Denisova, es que ya van por 4 especies humanas diferentes en los últimos 40 Tenemos años. una amiga que está en este momento en el sur de Francia, es peruana, limeña, pero vive en el sur de Francia precisamente y está haciendo trabajos, creo que es arqueóloga y también antropóloga. Si nos está escuchando o viendo, por favor, yo quisiera la opinión de ella con respecto a este debate que ya se ha abierto aquí. Es que es un debate fascinante y abierto porque, sinceramente, hay muchas líneas de investigaciones abiertas, pero nada claras. Desde un punto de vista heterodoxo, hemos debatido aquí la antigüedad del ser humano, la hemos retrotraído en el tiempo, hemos analizado esas evidencias arqueológicas un poco prohibidas, imposibles, de esos adelantos en esas épocas y, de alguna forma, esas evidencias arqueológicas apuntan a que, por ejemplo, el ser humano coexistió con los dinosaurios. Esto es una barbaridad, pero... Bueno, pero es que eso... Sí, pero es que eso... Hay otras muchas posibles explicaciones, Luis. O sea, estamos hablando a día de hoy de que el viaje en el tiempo no es una cosa impensable. Acordaros cuando salió la noticia, luego se descubrió que había sido un error, pero de que había fotones que iban más allá de la velocidad de la luz y eso permitía el viaje en el tiempo. Cabe la posibilidad, pero muy seriamente, de que el viaje en el tiempo sea posible. Que Einstein mismo lo dice, ¿no? O sea, el pasado, presente y futuro son solo ilusiones, aunque sean ilusiones pertinaces. Desde un punto de vista de la física no existe el pasado, el presente y el futuro. El universo es como un inmenso plano en el que todos los hechos que se han producido, que se están produciendo y que se van a producir, ya están ahí plasmados. Precisamente ese viaje en el tiempo podría permitir perfectamente que alguien hubiese dejado un martillo, como hay unos par, ¿no? O, por ejemplo, en el río Paluxy, en Estados Unidos, se ven huellas de humanos y huellas de dinosaurios. Sí. O, por ejemplo, la investigación que hizo Lorenzo en la selva de Perú, donde precisamente se ven a unos hombres primitivos pintados como cazando un... Bueno, pero eso es interpretativo, de acuerdo, de acuerdo. Úrsula Sandoval, esta persona que está en el sur de Francia, escribe, claro, yo entiendo que es difícil escribir en el Facebook y estar viendo el programa a la vez a través del ordenador. Dice, pero creo que ya no deberíamos pensar en términos de eslabón perdido. La teoría de Sitchin también sigue siendo una teoría, está respondiendo alguien en el muro. Y bueno, es una clara manifestación de que también se ha abierto el debate, ¿no?, aquí en Facebook. Oye, que nada, que lo que tenemos que hacer es otro debate, otro monográfico sobre este asunto. A mí me llama la atención que los procientíficos hablen del viaje en el tiempo como algo no fantástico, así tan abiertamente, y luego les da miedo hablar de extraterrestres y todas estas cosas. ¿Cómo? Pero no lo digas por mí, porque yo te acabo de decir antes que... Sí, era por ti, hombre. Ah, lo he ido por mí. Pues de extraterrestres yo te puedo decir, siempre lo he dicho... Yo sé que tú eres proclive. Mira, la reflexión que hace Miguel Ángel Cabral Fernández, yo creo que es la reflexión que nos hacemos todos. Dice, creo en Darwin, pero hay algo que sigue sin estar explicado. Esa chispa que hizo que bajáramos de los árboles y comenzáramos a honrar a nuestros muertos, a representar la realidad de su mundo en lo más profundo de las cuevas. Ese salto infinito. Es muy bonito lo que dice. Pero es que es real también. Sí, pero... Tiene una curiosidad, claro. La evolución tiene una curiosidad para mí, y es que hemos pasado de tener hijos que crecen rápido, hablando de los homínidos, crecen rápido, son fuertes, son ágiles desde prácticamente el nacimiento, y hemos ido perdiendo esas posibilidades que parecen muy buenas naturalmente para defenderse, y tenemos hijos que son durante muchísimo tiempo muy débiles, necesitan infinidad de cuidados. A cambio nos hemos hecho más inteligentes, pero fíjate qué curiosidades tiene esto de la evolución. Es que esto de por qué bajamos de los árboles, eso es muy bonito, muy interesante, y yo voy a dar una respuesta que a muchos no les va a gustar, sobre todo a los vegetarianos. Úrsula Sandoval dice, esperen, los neandertales también honraban a sus muertos. Sí, por supuesto, eso es totalmente cierto, y lo hablamos antes, ¿verdad? Sí, que pero los más capacidad craneal que nosotros. Pero los neandertales ya eran humanos, se puede decir que ya eran totalmente humanos. Por cierto, llega un momento en el tiempo en el que dejan de existir, que estábamos hablando antes, y eso a la ciencia le queda por explicar también. Sí, eso es un misterio a día de hoy. Claro. Pero decía que ¿por qué bajamos de los árboles? Pues aunque ya te digo que puede haber a los vegetarianos no gustarle la idea, pero lo que nos hizo bajar de los árboles fue comer carne. Lo que nos hizo
evolucionar y que apareciera la inteligencia, es decir, que el cerebro de ese mono que comía hojas y fruta llegase a prosperar, ¿no?, y evolucionar y hacerse más grande y más complejo, fue comer carroña, porque las digestiones, y esto Miguel Ángel sabe más que yo de esto, las digestiones se hicieron mucho más rápido, era muchísimo más nutritivo, mucho más energético. No necesitábamos tener los enormes estómagos que tienen, que tienen estos tipos de homínidos, ¿no?, para digerir los vegetales, y al reducir nuestro paquete intestinal y hacernos mucho más eficaz nuestra alimentación, nuestro cerebro empezó a crecer, ¿no? Bueno, seguiremos seguramente en próximas ediciones hablando de, por supuesto, el misterio del origen del ser humano y de todas estas noticias que se están produciendo, ¿no?, como esta de que el ADN más antiguo está en Atapuerca, aquí en España. Nos quedan 12 minutos de programa y, como siempre, muchas noticias que hemos preparado, no va a dar tiempo, pero del asunto que vamos a hablar a continuación es un asunto serio, un asunto preocupante. Lleva muchos años ya en la palestra informativa, se han hecho debates en televisión y la gente se sigue preguntando ¿qué son esos chemtrails? ¿Saben ustedes lo que son los chemtrails? Pues Paco nos va a hablar de ello, porque el asunto parece ser más serio de lo que es, ¿no, Paco? Yo la primera vez que oí hablar de los chemtrails, que llamamos en español, y que en inglés creo que es algo así como chemtrails, de chemical trial, que sería algo así como estelas químicas. Lo que nos están fumigando. Lo que pasa es que esto, que si utilizaran la palabra correcta que se definió al principio, no se asociaría al tema OVNI. Curiosamente se ha contraído, se le llama chemtrail, y en cuanto alguien habla de esto, automáticamente está orientado al tema OVNI esotérico y cosas que no se deben creer. Imagínate, Paco, que tenemos todo el público del programa ahora mismo físicamente en el plató. Sería imposible, pero le haríamos esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes han salido de casa, han mirado el cielo y han visto precisamente eso que hemos visto en imágenes? Esa imagen que hemos visto última, la del pajarito, es muy, muy interesante, porque, mira, yo la primera vez que oí hablar de esto, efectivamente, dije, es una trola, no me explico quién puede pagar algo así para dejar en el aire, vete a saber qué, sin garantía de que caiga donde él ha dispuesto que caiga. ¿Por qué van a hacer esto y quién paga eso? Por supuesto, si alguien hace algo así, tiene que haber un interés económico por medio. Claro, te pone a investigar, a ver, no lo creía, te pone a investigar a ver qué ocurre con esto y te encuentras con información a punta pala de que desde 1958 los Estados Unidos ya empezaron a hacer una cosa curiosa: inyectar hollín, estudiar la inyección de hollín en los huracanes para de esa manera alterar su temperatura y con ello romper el sistema de alimentación del huracán y hacerlo menos potente. Posteriormente, en el 62 y hasta el 83, diseñaron un protocolo conocido como proyecto Storm Fury. Esto trataba de continuar estas investigaciones y conseguir una tecnología que debilitase los ciclones y huracanes, y entonces desarrollaron el famosísimo yoduro de plata, que hoy día utilizan, cuando uno se preocupa de ver quién lo utiliza, pues lo utilizan hasta muchos aeropuertos de gran tamaño para disolver la niebla, para hacer una pequeña tormenta más débil, o incluso hacerla desaparecer. Manipular el clima. Efectivamente. Desde 1975, Estados Unidos y Canadá firmaron un acuerdo auspiciado y declarado en las Naciones Unidas para intercambiar información sobre toda actividad relacionada con tecnologías capaces de variar el clima. En el 77 incluso la ONU dictó una resolución, la 31/72, por la que, viendo lo que se podía liar con esto, prohibieron el uso militar de las tecnologías que alteran el clima, y esta resolución se firmó el 18 de mayo del 77 y se ratificó el 17 de enero del 80. Hoy en día existe un organismo en Estados Unidos llamado Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que se dedica única y exclusivamente a controlar todo lo relacionado con este tipo de tecnologías y su uso por empresas civiles. Es decir, le temen. Bueno, hay una realidad. Entre otras muchas cosas. Has hablado de la NOAA. La NOAA se dedica a eso que dices y a otras muchísimas cosas. Bien, pero a esto también. En 2005 y 2007 se presentó en el Senado norteamericano un proyecto de ley, no uno, dos proyectos de ley que pretendían
preparar una política nacional para la modificación del clima. Eso fue una propuesta de ley. No prosperó. Pero es que, tirando un poco más de información, te encuentras que el Instituto Tecnológico de Massachusetts propuso hace unos años un sistema que evitaría por completo que una pequeña tormenta acabara formando un huracán. Y hay una empresa en California, Dynomat, que dice tener un polímero capaz de aumentar 1500 veces su tamaño y que al inyectarlo en una tormenta absorbe tanta agua que podría debilitarla. Paco, si se puede manipular el clima, como se está indicando... Bueno, es que viene, te digo aquí, existen declaradamente hoy en día 24 países que practican abiertamente, y lo dicen, la modificación del clima. ¿España? Se supone, España siembra nubes. Hay denuncias. ¿Siembra nubes? Esto es lo que dicen quienes los denuncian. Hay una plataforma que se llama Skywards a nivel europeo, en España Guardacielos, se llama Tierra Sostenible, SOS como SOS, y estos denuncian, han hecho una propuesta en el Parlamento Europeo para que se investigue seriamente este tema. ¿Estamos siendo fumigados? Ellos dicen que sí. Ellos dicen que sí, incluso han recogido... La historia viene por el calentamiento global. Aparece desde hace unos años el tema del calentamiento global como algo que hay que evitar. Nos bombardean, incluso un premio Nobel sale a la palestra diciendo que el calentamiento global es muy peligroso y hay que evitarlo. Se supone, esta gente denuncia, que lo que pueden estar haciendo es fumigando la atmósfera, convenciendo a los gobiernos de que hay que poner en la atmósfera medios químicos que provoquen un enfriamiento de la Tierra como medio de combatir el calentamiento global. Esta gente han hecho un estudio y se supone que esto puede reportar a las empresas que lo puedan llevar a cabo o al gobierno que lo lleve a cabo una media de 200.000 millones de dólares cada año hasta 2020, se supone que es el proyecto. Ese proyecto que puede ser o no ser, pero ellos dicen que sí. El caso es que la tecnología de alteración del clima existe, se puede utilizar como un medio militar. Sería un negocio fantástico provocar la no aparición de lluvias y con ello provocar una necesidad de alimentos, las cosechas van mal. Esto es espantoso. ¿Y qué creéis? ¿Que no se ha hecho esto ya? Voy a decir una cosa, se lleva haciendo desde 1958. Voy a decir una cosa. Quizá no sea un nuevo orden mundial, sino un nuevo desorden mundial. Exactamente. Muy peligroso, porque mira, lo que está claro es que en la atmósfera se está tirando de todo. La alteración del clima la estamos viendo. Puede ser que ellos cuenten con que estas cosas que dejan en la atmósfera van a caer por una precipitación normal, una lluvia normal, pero puede ser que no, que queden restos por ahí, se acumulen no sé dónde y formen una tormenta de la leche en sitios de los más insospechados. China, que ya lleva la delantera declaradamente en el tema de siembra de nubes, yoduro de plata, hielo seco, etcétera, te garantiza que puede alterar el clima y provocar lluvias donde quiera. Incluso nevadas copiosas, Paco, han dicho. Bébete un poquito de agua, que hoy ha cenado lengua. Hoy ha cenado lengua, Paco. Es que no me da tiempo. Deja hablar. Mucha información. Sí, tiene mucha información y está siempre muy rápidamente. Venga, José y Miguel Ángel. Perdón. Venga, que nos quedan 2 minutos, ¿eh? Mira, cuando desgraciadamente tiraron las Torres Gemelas, ¿no? En 2001, en septiembre de 2001, cerraron el espacio aéreo de Estados Unidos durante, creo que recordar que fueron 2 días. Sí, sí, 2 o 3 días. 2 o 3 días. Bueno, en esos días las temperaturas que se tomaban en todos los... es verdad, recuerda aquello. Esas temperaturas aumentaron o disminuyeron, ya no me acuerdo si era aumentaron o disminuyeron en 1 grado. Con lo cual, evidentemente, estamos cambiando un poquito el clima. Nosotros hemos hablado varias veces de esto, sí, ¿no? sí. Y en ese aspecto no se puede negar. Sí, hay una pequeña variación muy leve, pero sí la hay. Ahora, que exista, que es lo que yo tengo entendido por los chemtrails, una inteligencia, un plan orquestado con no se sabe qué objetivos oscuros para manipular a las opiniones, a la gente, para que... En fin, yo eso... No es manipular a la gente, lo único que está es creándose la conciencia global de que el calentamiento climático es real y hay que combatirlo.
Y quien tenga la tecnología para combatirlo va a recibir una cantidad de dinero horrorosa. Pero, Paco, aquí hay un montón de compañías que incluso las podéis encontrar en Internet anunciándose como que te libran de una tormenta en tus cosechas. Yo no voy a negar que... Aerosystem Incorporated, Atmospheric Incorporated, North American Weather Consultants y así hasta 20 y tantos. Vamos a ver, yo quiero plantear, por ejemplo, la imagen que teníamos aquí detrás. Dos preguntas importantes. La primera es que yo no sé si existe o no los chemtrails para diseminar lo del hoyo duro de plata. Pero seguro que tú en el cielo, Miguel Ángel, alguna vez has visto esas estelas. En Zamora hay un sitio en el que han presentado una denuncia porque ha llovido literalmente un polígono de Paco, déjame a Miguel Ángel. Es lo siguiente, muchas de las imágenes que están saliendo son fumigaciones a una altitud impresionante, 10, 15, 20.000 pies. Donde no deberían formarse esas estelas de condensación. Las corrientes de aire pueden llevar lo que se fumigue a cualquier parte. Pero da igual, porque se trata de evitar los rayos solares. Por ejemplo, en Vietnam, Estados Unidos fumigó la selva de Vietnam con el polvo naranja a baja altura. Por lo cual, ¿qué sentido tendría fumigar? Pero es que no hablamos de una fumigación al personal, no hace falta que llegue abajo. Hablamos de evitar el calentamiento global. Sí, pero bueno, esa es una teoría que tú tienes. También hay otra teoría que dice que se está vacunando a las personas por medio de esos chemtrails. Que tenemos claro que vamos a hacer un monográfico sobre cambio climático y chemtrails. ¿Os parece? Bien. Teníamos varios monográficos por asignar, pues uno va a ser este porque levantan pollo. Una porque me la mandaron... ¿Cómo de grande la cosita? 2 líneas, a ver. medio minuto. Venga. Me mandaron, Paquita Olmos y Meli me mandaron una noticia que supuestamente hay unos aviones ucranianos que fueron obligados a aterrizar por el ejército indio y otro obligado a aterrizar por el ejército nigeriano. Supuestamente, si esta noticia es cierta, se puede encontrar en Internet, bien escrita y supuestamente bien documentada, donde estos aviones... Internet no es signo de veracidad. Ahí está, no, gracias, Miguel. Internet es la mina de la mentira. Bueno, venga, que tenemos que marchar. Bueno, pues estos aviones llevaban elementos químicos como 45.000 kilos cada uno para una fumigación invadiendo un espacio aéreo. Aquí lo que hay claro una cosa, y es que sí hay aviones sin matrícula que sobrevuelan, dejan esa estela de condensación a partir de... La atmósfera es muy exigente con las estelas de condensación y estas estelas no deben durar... Y los efectos sobre los animales y la salud de las personas. Hay documentación sobre eso. Bueno, hacemos un monográfico sobre este tema apasionante, sí, desde luego, y de luego eso... no me da tiempo, tengo 12 hojas, otro día, 12 folios tengo aquí. Que nos tenemos que marchar, pero varias cosas antes, rápidas. Que ya un contertulio de esta mesa ha sacado libro. El año que viene le toca a Miguel Ángel Pertierra, a José Rafael Gómez. Estamos esperando el tuyo, también Enrique Muñoz, pero este ya es realidad. Se llama Más cerca de Dios. Y a Paco Quevedo lo voy a tener yo en una entrevista personal en el otro programa, en Noches Casi Secretas. Ahí le voy a exprimir bien y ahí vamos a explorar su interior. Aquí investigamos los enigmas, en Noches Casi Secretas vamos a investigar el alma de Paco Quevedo y qué es esto de Más cerca de Dios, libro que por cierto nos va a presentar el 22 de febrero en ese cuarto simposio Enigmas y Misterios en la provincia de Málaga. Enhorabuena, Paco, tu primer hijo literario. Muchas gracias. Que ya hablaremos de él, en profundidad. Bien. Y me gustaría acabar el programa con un llamamiento a personas que vean este programa, ya sea ahora en directo o en diferido. Vamos a hacer un experimento muy interesante. No les voy a revelar todavía el qué, pero intuyo que va a ser un experimento muy positivo, muy bueno y además con un fin noble. Me gustaría hacer un llamamiento a sensitivos, médiums, paragnostas, gente que crea tener capacidades psíquicas, facultades paranormales, ya sea a través del tarot, la bola de cristal, a través de las canalizaciones, me da igual, gente en todo el mundo, españoles, Latinoamérica, que vean este programa, por favor diríjanse, si quieren prestarse a este experimento, les aseguro que el fin es noble y muy bueno, a través de nuestro correo electrónico o por mensaje privado en Facebook. Repito, llamamiento a todos los sensitivos, mediums, gente que tenga facultad paranormal, porque vamos a hacer algo especial. Queda hecho ese llamamiento, lo haremos la semana que viene también para recordarlo, y me gustaría despedir el programa. Bueno, no voy tampoco a ampliar mucho una reflexión personal, pero sí dar nuevamente las gracias, de verdad, con mayúscula, a toda la gente que ha querido que este programa esté en antena. Yo voy a ser muy sincero, pensé que no iba a regresar, por lo menos aquí a Mijas 340 Televisión. Sinceramente lo digo, para mí ha sido toda una sorpresa. Y eso ha sido porque
ustedes han escrito, ustedes han reclamado que este programa esté aquí. Y eso ha sido escuchado por alguien. Desde luego, ha habido muchas personas que quieren que este programa esté aquí, desde la dirección de esta casa, muchos amigos. Pero ha habido alguien en especial que ha querido que Mis enigmas favoritos vuelva a las pantallas de Mijas 340. Me da exactamente igual lo que vayan a opinar mucho sobre esto que voy a decir, pero esa persona se llama Ángel Nozal. Esa persona es alcalde de Mijas. Me da igual que sea del PP, del PSOE. Muchos siguen pensando que este programa no es de función o no cumple una función social. Yo creo que sí. La cultura, el conocimiento, la ciencia siempre será una función social. Y creo que en este acto que ha tenido de inteligencia y sobre todo de escucha, Ángel Nozal y todo su equipo, que forma parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas, ha querido que este programa y el otro, un hermano gemelo a esté en las pantallas de 340. Así que, Ángel Nozal, gracias por hacer este sueño posible para mucha gente, que no es el mío ya solo, sino el de mucha gente, créanme. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible Mis enigmas favoritos, de corazón. Gracias, hasta la semana que viene.